lo que te sale fácilmente? ¿Qué es muy sencillo para vos? Fueron algunas de las preguntas que trabajamos en los grupos de ayer. Y las respuestas habitualmente suelen tener que ver con, bueno, a mí lo que me sale bien es lo que está cerca mío, lo que tiene que ver con mi vida, con mi profesión, con mi hacer habitual, con aquello que disfruto de hacer. Eso me sale bien. Aquello que es mi don, tal vez, sobre lo cual tengo una capacidad. Aquello que tiene cercanía con mi vida por alguna experiencia de vida que he tenido o por lo que soy. Y eso que es sencillo, sin duda, más de una vez nos agrada, más de una vez nos deja satisfechos, más de una vez nos llena el corazón, más de una vez nos hace decir de nosotros mismos: qué bien que me salió esto, qué lindo es poder hacer esto, qué bien es que a través de esto yo me sienta satisfecho, satisfecha, yo sienta que puedo lograr cosas. Me preguntaba, a la luz del pasaje que vamos a trabajar hoy, si el Evangelio es sencillo. Primera pregunta: ¿será que el Evangelio es sencillo? ¿O es difícil de entender? ¿O tiene mucha vuelta, mucho recoveco? ¿El Evangelio es sencillo? ¿Es muy sencillo? ¿Es complicado? Esa es la primera pregunta que me hago antes de trabajar este texto bíblico de Miqueas. La segunda: ¿el Evangelio realmente tiene para nosotros una dificultad cuando uno tiene que aplicarlo? O sea, tal vez no es complicado vivirlo, o sí. ¿Es más fácil entenderlo que vivirlo? Esta es la segunda pregunta que me quiero hacer a la luz del pasaje de Miqueas, y quiero transitar este pasaje con ustedes hoy. ¿Quién me ayuda con la lectura de este pasaje de Miqueas? Por favor, alguien que quiera leerlo. Israelitas, prestemos atención. Nuestro Dios tiene un pleito contra nosotros y ahora mismo está presentando su acusación. Esto es lo que Dios nos dice: pueblo mío, tengo una queja contra ti y espero que te defiendas. Llama como testigos a tu favor a las montañas y a las colinas y pídeles que escuchen tu defensa. Pero antes quiero que me digas: ¿en qué te he perjudicado? ¿En qué te he ofendido? Recuerda que yo te di libertad. Yo fui quien te sacó de Egipto, país donde eras esclavo. Yo envié a Moisés, a Aarón y a María para que te sacaran de allí. Recuerda también, pueblo mío, que Balac, rey de Moab, tenía pensado hacerte daño, pero que Balaam, hijo de Beor, te bendijo en mi nombre. No olvides tampoco lo que ocurrió cuando pasaste de Sittim a Gilgal. Reconoce que yo fui quien te salvó. Ustedes, israelitas, se defienden diciendo: Altísimo Dios y Rey nuestro, ¿cómo podemos presentarnos ante ti? Podemos ofrecerte terneros de un año, pero no es eso lo que quieres. Podemos ofrecerte 1000 carneros o 10.000 litros de aceite, pero tampoco eso te agrada. Ni siquiera esperas como ofrenda al mayor de nuestros hijos en pago por nuestros pecados. Pero ya Dios les ha dicho que es lo mejor que pueden hacer y lo que espera de ustedes. Es muy sencillo. Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como su único Dios. Muy bien, muchas gracias. Lectura de
Miqueas 6, 1 al 8. ¿Quién es Miqueas? Bueno, es un profeta de Dios, alguien que comunica mensajes porque Dios se los comunica a él. Le toca ser contemporáneo con algunos otros profetas como Amós, como Isaías, como Oseas. Por allá entre el 740, 730 hasta el 680 a.C., como para que tengan una idea de cuándo le tocó profetizar a este Miqueas. Miqueas, que no es un hombre de la ciudad, sino del campo, de una aldea, muy probablemente, ¿sí? Y contrario a Isaías, que le toca profetizar en ámbitos urbanos, a él le toca vivir su fe y vivir su palabra, y la palabra que Dios le da, desde lo rural, ¿sí? Y eso marca un poco su manera de compartir la fe y su manera de compartir los mensajes de Dios. Él tiene oráculos, o sea, predicaciones para las dos capitales más importantes de su época, para Jerusalén y para Samaria, ¿sí? O sea que es alguien que es valorado en la cultura de Israel porque transmite palabra de Dios y presenta en todo su libro de Miqueas varios oráculos, varias predicaciones que contienen juicio y redención a la misma vez. A veces condena lo que el pueblo está haciendo, lo que Israel está haciendo. A veces, luego de condenar, anuncia la buena noticia de Dios para ese pueblo si se arrepiente. Es un Dios el que presenta a Miqueas que ama la justicia, pero que también tiene misericordia. Es un Dios que es santo, pero que también es tierno, ¿sí? Y se acerca desde esa ternura, desde ese amor, desde esa gracia, de esa misericordia al pueblo cada vez que el pueblo se arrepiente. Vamos a tener una prueba de ello en este Miqueas 6, 1 al 8. Les invito a que sigamos la lectura del texto. Lo que tenemos aquí es como una obra de arte, una obra de teatro, diría yo, ¿sí? Y voy a ir introduciendo los personajes porque así está redactado este pasaje, ¿sí? El primero, la luz del seguidor va a posicionarse sobre Miqueas. Miqueas va a empezar, el profeta, a decir esto: israelitas, ustedes que me escuchan, prestemos atención. Así empieza esta obra de teatro. Nuestro Dios, segundo personaje de esta obra de teatro, está Miqueas, nuestro Dios tiene un pleito contra nosotros. Y el nosotros involucra al tercer personaje, el pueblo. Quiere decir que en esta obra de teatro aparecen Miqueas, Dios y el pueblo de Israel. Y entre ellos va a haber una interacción. Dios tiene un pleito contra nosotros. Y esta obra de teatro se escenifica como en un juicio. ¿Se entiende? Lo que vamos a ver ahora es una escena jurídica. Y lo que el texto va a tratar de meternos va a generar una ficción de juicio, ¿sí? Ese va a ser el ambiente. Estamos en el teatro, aparecieron los personajes, pero el amoblamiento y todo lo que hay al lado se introduce en un juicio. Y ese es el ambiente que genera esto. Versículos 1 al 3. Esto es lo que Dios nos dice: pueblo mío. Y aparece este Dios que Miqueas va a presentar como un Dios cercano, tierno, amoroso. Pueblo mío. No habla, che, ustedes, pueblo de Israel. Pueblo mío. El Dios que va a presentar esta queja la presenta desde esta ternura y desde esta cercanía. Pueblo mío, tengo una queja contra ti. El ambiente, obviamente, es de juicio, ¿sí? Tengo una queja contra ti y espero que te defiendas. Juicio, ¿sí? Yo voy a hacer una acusación, vas a tener tu tiempo para defenderte también. Llama como testigos, ambiente de juicio, ficción de juicio, obra de teatro, enmarcada en un juicio. Llama como testigos a tu favor a las montañas y las colinas. Todo es una figuración, obviamente. Llama a todos los testigos que te parezcan, ¿sí? Llama a todo el mundo, por decirlo de alguna manera.
para que te ayuden en tu defensa. Y pídeles que escuchen tu defensa. Pero antes quiero que me digas una pregunta que va a levantar Dios antes de que Israel se defienda. ¿En qué te he perjudicado? Pregunta fuerte, ¿no? Nos estamos metiendo en la obra de teatro, es un juicio, pero Dios empieza a hablar y la queja la vehiculiza a través de una primera pregunta. ¿En qué te he perjudicado, Israel? Pueblo mío, pueblo cercano, pueblo querido, ¿yo te he perjudicado en algo? ¿En qué te he ofendido? ¿Te he hecho mal? Y va a venir del versículo 4 al 6 de esta obra de teatro lo que Dios va a decir de lo que hizo respecto a Israel. ¿Qué actitud y actos ha tenido por su pueblo mío, por su pueblo, este querido pueblo? Y va a empezar con una palabra: recuerda, hace memoria, que yo te di libertad. Primera cosa que Dios va a decir: te di libertad. ¿Eso fue ofenderte? ¿Eso fue hacerte daño? Te di libertad. Yo fui quien te sacó acción. Yo fui el que metió la mano para que salgas de Egipto. Yo hice que en ese país donde eras esclavo, vos salgas como alguien libre. Yo envié a Moisés, Aarón y María, una mujer, un equipo de varones y mujeres, un liderazgo compartido. Yo envié a un liderazgo compartido a que te saquen de Egipto. ¿Sí? Todo esto tiene el contexto de la pregunta anterior. ¿En qué te he hecho mal? ¿En qué te he ofendido? ¿Podrías decirme, Israel? Porque yo hice esto. Te di libertad, te di un liderazgo, hice que salgan de la esclavitud de donde estaban. ¿Sí? Versículo 5. Un segundo recuerda también, y otra vez la afirmación cariñosa, pueblo mío, que Balac, rey de Moab, que un rey que quería amenazarte, tenía pensado hacerte daño, pero que Balaam, hijo de Beor, un enviado mío, te bendijo en mi nombre. ¿En qué te he ofendido, Israel? ¿En qué te he hecho mal? Cuando alguien te quería hacer daño, yo fui el que hice que como pueblo te bendijeran. Te hagan bien, eso significa bendecir. Digan bien y te hagan bien. Tercera palabra, dijo 2 veces recuerda. No olvides, tercera cuestión que apela a la memoria histórica de Israel. No olvides tampoco lo que ocurrió cuando pasaste de Sittim a Gilgal. Reconoce, otra palabra sobre la cual vamos a hacer énfasis, que yo fui quien te salvó. Entonces, fíjense, ¿qué ha hecho Dios por Israel? Lo ha liberado. Le ha enviado un liderazgo compartido que lo ha podido rescatar de la esclavitud en Egipto. Le ha hecho bien, ha dado palabras de bien y acciones de bien para con Israel. Y además de eso, lo ha salvado. Israel, todas estas cosas que te pasaron, reconoce que yo estuve atrás de esto. Esto es lo que trata de decirle Dios a Israel en tono de queja en este ambiente de juicio ficcional. ¿Sí? Ahora, final del versículo 5, ustedes israelitas, habla Miqueas ahora, otra vez, y como que le tira la pelota al pueblo. ¿Sí? Va a hablar el pueblo ahora. Ustedes israelitas se defienden diciendo: Altísimo Dios y Rey nuestro. Fíjense que si bien Dios trata al pueblo desde la ternura, desde el pueblo mío, desde la pertenencia, desde la cercanía, Altísimo Dios, reconocimiento sí, pero altísimo, lejano, Dios, y Rey nuestro, y ahora sí, el que nos gobierna, pero la figura no es de amor. Israel empieza a hablar desde un lugar de reconocimiento, pero no de amor.
Y fíjense lo que va a responder Israel en este juicio ficcionado. ¿Cómo podemos presentarnos ante ti? Y este presentarnos ya nos va a dar una pista de por dónde va a ir la defensa del pueblo de Israel. Porque el hecho de presentarnos tiene que ver con ir al templo a ofrecer sacrificios por el pecado. Este presentarnos, que bien ya lo planteó el Salmo 15 que leímos antes de esta predicación, ¿cómo me presentaré ante ti en tu santuario? ¿Sí? Así empezaba el Salmo 15. Esto ya tiene la idea de que Israel, la respuesta que va a dar, va a ser una respuesta que tiene que ver con lo cultico, con el acceso como pueblo a ir a presentarse en el templo ante Dios. Y fíjense cómo esta imagen va a seguir en esta defensa que hace Israel. Podemos ofrecerte ofrenda, podemos ofrecerte terneros de un año, y les voy a presentar como una escalada de ofrendas que Israel ahora va a presentar en su defensa. Terneros de un año, mamoncitos diríamos nosotros hoy en nuestro lenguaje, ¿sí? Esos pequeñísimos pero tiernos, digamos terneritos, que son tan agradables para comer. Podemos ofrecerte como ofrenda, y va la primera de las propuestas del pueblo de Israel. Terneros de un año, pero eso no es lo que quieres. Va a subir la apuesta. Podemos ofrecerte, y fíjense el número, 1000 carneros. ¡Wow! 1000 carneros. Ya no son mamoncitos de un año. Ya son 1000 lo que están ofreciendo. ¿Sí? O fíjense con qué sigue la apuesta y sigue subiendo la escalerita. O 10.000 litros de aceite. Dios, a ver, ¿con qué te conformas? Primero te damos lo más sabroso, los terneritos de un año. Pero parece que con eso no va. Subimos nuestra apuesta, 1000 carneros. Pero parece que con eso tampoco va. Pero subimos la apuesta, no 1000, 10.000 litros de aceite. Pero parece que con eso tampoco va. Ni siquiera espera, y fíjense hasta dónde llega esto de la ofrenda de Israel. Al mayor de nuestros hijos, o sea, ofrenda humana de un primogénito. ¡Wow! Con todo lo que esto significa en la cultura judía, el hijo mayor. Es la ofrenda que Dios le pidió a Abraham. Y que lo detuvo antes que la ejecutara. Pero es como el tope de la oferta y de la ofrenda de Israel para presentarse ante Dios y ser perdonado por su pecado. Y ahora va a venir otra vez la voz de Miqueas tratando de clarificar de qué se trata esto, que tiene que ver con la queja de Dios y tiene esta respuesta del pueblo de Israel. Y fíjense que lo que Miqueas va a hacer en nombre de Dios es correr el eje de la discusión. Dios planteó su queja, el pueblo respondió desde lo cultico, desde las ofrendas, desde el templo, desde la religiosidad exterior, y lo que va a hacer Dios es decir, no voy por acá. Les voy a decir por dónde va la cuestión de la fe y la obediencia a Yahvé. Y lo que va a hacer Dios es instalar el tema, correrlo del culto a la vida ordinaria. Correrlo de la religiosidad exterior a la espiritualidad encarnada, la espiritualidad que se hace gesto social, la espiritualidad que tiene que ver con el carácter de Dios, pero que tiene que ver con cosas muy concretas y cotidianas. Y esta va a ser la respuesta que Miqueas da al pueblo en este juicio ficcionado. Dios les ha dicho qué es lo mejor que pueden hacer y lo que espera de ustedes. Y de acá viene el título de esta predicación. Es muy sencillo.
Y les digo que escogí este texto porque dije, claro que es muy sencillo. Sí que es muy sencillo. Es muy sencillo, dice Miqueas en nombre de Dios, lo que Dios pide, lo que Dios quiere de su pueblo. Dios quiere, versículo 8, que ustedes sean justos los unos con los otros. Primera sentencia. Segundo, bondadosos con los más débiles. Tercera sentencia, que lo adoren como su único Dios. ¿Se dan cuenta cómo Dios corre de la ofrenda especial a la ofrenda de vida diaria? ¿Se dan cuenta cómo Dios corre el juicio de las acciones que tienen que ver con las ofrendas cúlticas a lo ordinario de la vida, lo habitual? ¿Se dan cuenta cómo Dios le dice al pueblo a través de estas sentencias, no es lo que se hace externamente, no es lo que sacrifican, que está fuera de ustedes, es lo que ustedes son y hacen? No tiene que ver con algo externo, tiene que ver con la interioridad, con la espiritualidad y con la vida habitual, con cómo se encarna esa espiritualidad. Y yo creo que esto es brillante en este juicio ficcionado de Miqueas y que es muy sencillo. Porque estas tres cosas que Miqueas va a decir son sencillas. Por eso el título de esta predicación es muy sencillo. Ciertamente, como Miqueas dice, es muy sencillo. ¿Qué es lo que quiere Dios de su pueblo? Justicia uno con otros, bondadosos con los más débiles, adoración a Dios como único Dios verdadero. Y permítanme decirles que cuando Miqueas hace esto no inventa la pólvora, ¿Saben lo que está haciendo Miqueas? Actualizando la ley. Está diciendo lo mismo que Dios ha dicho en Deuteronomio y en todo el Pentateuco. No está diciendo, guarda que yo traigo la novedad. No. Lo que está haciendo Miqueas es, en un contexto dado del pueblo de Israel, actualizar eso que Dios viene diciendo hace siglos. Nada más que Dios lo ha dicho de otro modo. Amarás al Señor con tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Díganme si en el amar a tu prójimo como a ti mismo no está esto, sean justos unos con otros. Díganme si en el amar a tu prójimo como a ti mismo no está, sean bondadosos con los más débiles. Díganme si en él adoren a Dios como único Dios, no está, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es la ley. Lo que hace Miqueas es citar la ley y aplicarla a ese nuevo contexto de vida. ¿Qué está haciendo Miqueas? Profetizar en nombre de Dios, ser profeta. Transmitir este mensaje que en palabras de él, y yo me sumo, es muy sencillo. Es muy sencillo. Lo que Dios quiere no es para nada complicado, le dice Miqueas al pueblo. Es muy sencillo. Sean justos los unos con los otros, sean bondadosos con los más débiles, adoren a Dios como su único Dios. Esto es la ley. Pero les digo que no solamente Miqueas está citando la ley. Cuando a Jesús le toca en el Nuevo Testamento hablar con un experto de la ley que se acerca a él y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? O sea, lo mismo. ¿Cómo se agrada a Dios? Es la misma pregunta. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Y cómo agradar a Dios? Es la misma pregunta, con diferentes términos, pero es la misma. Y cuando este experto de la ley, Lucas capítulo 10, versículo 25 al 28, cuando este experto de la ley se le acerca a Jesús y le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cómo se agrada a Dios? Jesús le dice, ¿conoces los mandamientos? Sí, a la perfección, le dice el experto en la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben lo que dice Jesús?
Bien has respondido. La tenés clara. Viste que es muy sencillo. Le dice Jesús, este experto de la ley. Obviamente esto lo digo yo, ¿sí? Vinculando los textos. Pero Jesús le dice esto. Jesús le dice esto. Bien has respondido. Eso así se agrada a Dios. Esto es lo que Dios le dice. Si vos amás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, eso es lo que Dios quiere. O sea que no solo la ley, los profetas y a través de Miqueas están de acuerdo, toda la Biblia está de acuerdo. ¿Cómo se agrada a Dios? Sean justos los unos con los otros, sean bondadosos con los más débiles y adoren a Dios como su único Dios. Dirá Miqueas, es muy sencillo, y me sumo. Es muy sencillo. ¿Alguien no entiende esto? ¿Yo no entiendo esto? Sí que lo entiendo. Son 3 sentencias muy simples, pero contundentes, ¿eh? Que sean simples no quiere decir que sean superficiales. Que sean sencillas no quiere decir que sean fáciles de vivir. Y creo que en este versículo 8 hay como un protoevangelio, un pequeño evangelio en Miqueas. ¿Sí? Porque esto es lo que toda la Biblia va a decir y lo que Jesús va a reafirmar en el Nuevo Testamento. Así se agrada a Dios. Otras versiones dicen estas 3 sentencias de este modo: practicar la justicia. Fíjense qué lindo. Practicar en hechos concretos, en hechos diarios. Practicar, no solo hablar de justicia, practicar la justicia. Escuchen cómo dice la NBI esto de ser bondadosos con los más débiles. Amar la misericordia. ¡Ay, qué bueno! Se me pone la piel de gallina. Amar la misericordia. ¡Wow! ¡Qué potencia que hay en esta frase! Amar la misericordia. Fíjense cómo lo pone la versión Palabra de Dios para Todos. Que te guste mostrar el fiel amor de Dios. ¡Wow! Que te guste mostrar el fiel amor de Dios. Que te guste, que encuentres placer en mostrar el fiel amor de Dios. Esto es lo que Dios espera de vos. ¡Qué tremendo! ¡Qué profundo! ¡Qué sencillo, pero qué profundo! Amar la misericordia. Que te guste mostrar el fiel amor de Dios. Que seas bondadoso con los más desprotegidos. Y tercero, esto de adorar a Dios como el único Dios. Caminar humildemente ante tu Dios. Así lo pone la NBI. Le digo que este Miqueas 6:8 es un versículo para que lo tengamos escrito y puesto en el espejo de nuestro baño, ¿eh? Por la duda alguna vez en la vida no sepamos de qué se trata la fe y qué es lo que Dios quiere de mi vida y de tu vida hoy, o ese día que me estoy lavando la cara para empezar el día, que esté este Miqueas 6:8 en el espejo del baño, sería tremendo. Que practiques la justicia. ¿Qué es lo que querés, Señor, de mí en este día? Que practiques la justicia, Wilfredo. Que te dé enorme placer mostrar el fiel amor del Señor, Wilfredo. Que te encante amar con misericordia, Wilfredo. Y que me reconozcas como único Dios verdadero. Como ya dije, el mensaje de Miqueas corre del culto el tema de la vida de fe y lo lleva a la vida real. Practicar la justicia en la vida real, en la vida de todos los días. Amar a los más desprotegidos en el contacto diario, con vecinos, amigos, con hermanos y hermanas en la fe. Y tener para Dios este reconocimiento de que humildemente
para Él, para nosotros, perdón. Él es el único Dios verdadero que tenemos. Como síntesis diría que toda la Biblia llama, a través de la ley, los profetas y Jesús, llama a los suyos, llama a las creyentes, llama a los cristianos a que sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles, que lo adoren como su único Dios. Es muy simple. Este es el título de la predicación. Y esto es lo que Miqueas dice. Ahora, tal vez es un gran desafío aplicarlo esto a nuestras vidas. Esto que es muy simple, este evangelio que es simple, profundo, revolucionario, tal vez cueste llevarlo a la realidad. Y les quiero decir que esta tensión entre el culto y la vida es una tensión que atraviesa todo el Antiguo Testamento. Esto de que el pueblo prefiere o tiene más claro este sistema de ofrendas en el culto más que poner la vida al servicio de Dios, es una tensión de todo el Antiguo Testamento. La vimos, como dije en el Salmo, está en Isaías, está en Jeremías, está en Oseas. Muchos pasajes del Antiguo Testamento trabajan esta gran tensión. ¿Cómo se agrada a Dios? A través de las ofrendas. No, dirán los profetas. Es a través de la vida de todos los días. Y esto también significa un gran desafío para nosotros, que hoy estamos en un culto y que hoy traemos nuestras ofrendas materiales y que hoy hemos también ofrendado a Dios este reconocimiento. En el tiempo de agradecimiento, cuando ustedes han dicho, Dios estuvo presente en mi vida, han hecho memoria de lo que Dios ha hecho por ustedes, por su familia, por sus cercanos. ¿Sí? Y eso es una ofrenda. Hemos reconocido humildemente que el Dios a quien pertenecemos es un Dios que está presente en la vida. Hemos hecho una de estas cosas que Dios quiere. Que caminemos humildemente reconociéndolo en esos caminos de vida. Por lo tanto, hagamos el check-in y digamos, esto que Miqueas dice, uno de estos puntos, el último, reconocer a Dios como único Dios verdadero, lo hemos hecho hoy. Con nuestra boca hemos confesado que ese Dios está presente en nuestra vida, humildemente. Y tal vez alguna o alguno de nosotros con su pensamiento lo ha hecho, porque no lo ha expresado verbalmente. Esto es de lo que Dios quiere de nosotros. Quiere decir que bárbaro que en nuestros cultos haya un espacio donde reconocer humildemente la presencia de Dios en nuestras vidas. Uno de los puntos de Miqueas está. Por eso, algo de bueno hay en el culto. Claro que sí, que esta es una experiencia que tiene valor de fe. ¿Y saben por qué? Porque uno lo hace en comunidad. Y porque yo escucho cómo Dios se presenta en tu vida y vos escuchás cómo Dios se presenta en la vida de ella. Y eso nos forma y nos hace comunidad de Dios. Comunidad que sigue en humildad a este Dios que nos llama a practicar la vida de fe en comunidad. Y esto es algo bueno del culto. Y esto es algo bueno de nuestros cultos y de estos espacios que cultivamos en donde reconocemos humildemente que Dios camina con nosotras y con nosotros. Bien porque lo hacemos. Miqueas estaría contento con nosotros hoy aquí. Estaría contento. Pero no es lo único que plantea Miqueas. Plantea Miqueas otras dos cosas. Y que tienen que ver en algo con esto. Primero, seamos justos con los de la casa del Señor. Por lo menos, si entre nosotros hay relaciones de injusticia, hay algo que tenemos que revisar, nos diría Miqueas. Si como comunidad de fe no podemos aplicar y practicar la justicia de Dios, hay algo que tenemos que revisar, nos diría Miqueas. Cerro a revisar esto de ser justos unos con otros. La segunda cosa que dice Miqueas es,
comunidad de fe, gente de Dios, iglesia de Jesucristo, revisemos si hay entre nosotros gente que la está pasando mal y no tenemos la suficiente misericordia o sensibilidad del Espíritu para verlo. Revisemos, comunidad. A esto nos anima también Miqueas. Porque Dios quiere esto, justicia en su pueblo. Porque Dios quiere relaciones justas. Y Dios quiere relaciones justas en nuestra institución metodista también, Dios quiere relaciones justas, relaciones laborales justas, si las hay, que sean justas. Dios quiere relaciones de liderazgo justas en nuestra iglesia metodista. Si las hay, que sean justas. Esto nos pide el Señor. Esto nos pide este pasaje de Miqueas hoy. Revisar si hay justicia en nuestros tratos interpersonales, pero también en nuestros tratos institucionales, como Iglesia Metodista en Argentina. Y no solo eso, también Miqueas nos llama a preguntarnos si hay bondad con los más débiles, si nos encanta amar y comprometernos con los más débiles. Y esto tiene que ver con los más débiles de acá adentro y con los más débiles de nuestro barrio y con los más débiles de mi trabajo y con los más débiles de quienes me rodean y con los más débiles de mi familia y con los más débiles que comparten la vida diaria conmigo. ¿Será que tengo esa opción por privilegiar el amor profundo por aquellos que son más débiles que yo en mis contextos de vida? ¿Será que me encanta vivir la justicia y practicar la justicia de Dios con aquellos que son atropellados por nuestro mundo, por nuestra sociedad? Lindas preguntas nos plantea Miqueas. Me encantó esto. Es muy sencillo de entender, sí. Es un poco más complicado de vivir, pero allí está el Dios que nos acompaña. Allí está el Dios que camina con vos y conmigo. Allí está el Dios que no te deja. Allí está el Dios que está interesado y comprometido con tu vida y con la mía para que practiquemos justicia, para que practiquemos bondad con los más necesitados. Así que como final de esta predicación, quisiera invitarte a pensar y a tener ahora un momento de reflexión personal, preguntándonos, ¿qué persona cercana a mí necesita un trato justo en esta semana por lo que me toca vivir? O un trato más justo. A veces tal vez ya practicamos justicia, pero hace falta dar un pasito más. Me hace falta dar un pasito más en justicia. ¿Quién es esa persona con quien puedo practicar justicia esta semana? Pensamos un tiempo y oramos por esta persona en silencio. Segunda línea de reflexión personal y de oración en este momento. ¿Quién cercano a vos tiene una debilidad? ¿Cuáles son los débiles que están cerca tuyo? ¿Cuáles son los débiles que el Señor puso cerca mío? ¿Cómo puedo ser bondadoso y solidario con esa persona que está cerca mío y que tiene una debilidad? ¿Cómo puedo aplicar esta bondad, este amor profundo de Dios en la vida de esa persona? Tenemos un tiempo para orar, reconocer a esta persona y orar por ella.
Finalmente, ¿qué tal si pensamos en esta semana en tener un gesto o una acción de adoración a Dios que no hemos tenido nunca? ¿Cómo no le has dicho a Dios lo que lo amas? Tal vez buscar una nueva manera en esta semana. ¿Qué no le has dicho nunca a Dios? De cómo lo querés, de cómo lo adorás. ¿Qué tal si esta semana le regalamos a Dios una frase inédita respecto de lo que lo amamos? ¿Qué tal si le regalamos un gesto para poner en nuestra mesa de luz o en el espejo del baño o en la mesa donde comemos como familia? Y le decimos a Dios en esta semana algo que nunca le hemos dicho, reconociéndolo como único Dios nuestro y verdadero. Tenemos un tiempo para pensar y meditar en esto. Querido Dios, te invito en esta semana a que me ayudes a aplicar justicia, a que me ayudes a vivir de una manera misericordiosa y bondadosa, que me ayudes a ser solidario y que me ayudes a caminar humildemente como a vos te agrada. Amén.